En junio, hace nada más que un mes, la imagen positiva de Victoria Villarruel estaba en 78,2% entre los votantes de La Libertad Avanza del 2023 y la imagen negativa solamente en el 17%. Hoy en julio la imagen de Victoria Villarruel está casi en 51% de positiva y en 43% de negativa. Suponiendo que las alianzas se confirmen y fuesen todos juntos, ¿cómo saldría a nivel nacional? La Libertad Avanza estaría así en torno a los 43, 44, 45 puntos y el Frente Fuerza Patria estaría apenas por debajo de los 40, con una diferencia que no deja de ser 7 puntos, que bueno, es bastante, sobre todo en una elección tan apretada. Grabois dijo, a nivel nacional, no hay ninguna chance de que lo banque a Massa. El votante de Grabois es el núcleo más duro de Cristina. Grabois en las PASO sacó casi un 6%, más de 1.300.000 votos. En una elección tan reñida como la que estamos viendo, puede empujar la balanza, te puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Con todos los votantes de Grabois adentro, ¿le va a alcanzar el peronismo para ganar? No lo sé. Todo hace indicar que no, pero claramente es tu única chance de ganar. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Protagonista, a una tercera edición de lo que nos gustó llamar ¿Qué dice la gente?, donde gracias a la consultora Trends y a su director Tomás podemos obtener datos objetivos de la realidad y a raíz de eso entender un poco más el escenario político y lo que puede llegar a decantar el futuro. Tommy, un placer tenerte como siempre. ¿Cómo andás? Hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por una edición más del protagonista y de qué dice la gente en particular. Pasaron muchas cosas desde que nos vimos la última vez, pero pasaron muchas cosas en orden política, digamos. Hoy va a ser, me parece, un capítulo más de lectura nuestra y de charla nuestra que de datos que puedan llegar a salir de las encuestas, aunque tenemos uno o dos datitos que van a estar muy interesantes para analizar. Sí, me gustaría, perfecto, me parece genial, tenemos datos, pero sí coincido que en sí a nivel macro gigantesco de política no hubo grandes cambios desde la última vez que nos vimos. Sí me parece que el gran cambio de todos, y es con lo que me gustaría arrancar, fue esta declaración de ruptura oficial, si bien ya se sabía desde antes que las cosas no estaban bien, pero ya hoy por hoy es innegable que la relación Milei-Villarruel está totalmente rota, hasta casi te diría enemigos internos. Me gustaría saber primero algunos comentarios tuyos a raíz de esto y después si ya querés nos metemos con los datos bien duros que trajiste sobre este tema. Dale. Bueno, la cosa viene un poco, ellos se vienen peleando desde, o teniendo encontronazos desde, te diría, casi el principio de la presidencia de Milei, pero se ha ido acrecentando esta pelea y en las últimas semanas ha habido una declaración de guerra directa entre las partes donde se dijeron de todo y donde su círculo más íntimo, principalmente el círculo más íntimo del presidente, ha dicho que la relación es irreconciliable, básicamente, ¿no? Se mantendrán, escuchaba al jefe de gabinete Guillermo Francos el otro día, que él tiene relación con ella y charlan y se mantendrá la relación institucional para que puedan funcionar las instituciones, pero el vínculo personal entre el presidente y la vicepresidenta está roto. Exactamente, justo lo hablaba con Nico Palermo, que es un periodista acreditado en la Casa Rosada, en el capítulo anterior, y él nos comentaba justamente eso, bien de la fuente de información que es la Casa Rosada, y cómo se rompió y cómo desde las líneas internas de Milei, de la Libertad Avanza, veían hasta casi como una declaración de oposición, o sea, en pocas palabras decían, se pasó a la oposición directamente con algunos comentarios que dijo después de esa sesión polémica en senadores. Y bueno, cómo también se hace, esperemos que por el bien de los argentinos, creo yo, porque más allá de que se pueda pensar como ellos o no, está bueno tener ciertas instituciones fuertes de cara afuera y está bueno que por más que tengan diferencias se pueda mantener cierta gobernabilidad en ese sentido. Yo entiendo que mucha gente no lo va a querer eso, o sea, el que está en contra de mi ley no lo va a querer, pero creo que a la Argentina como país en sí le hace bien tal vez que se mantenga la institucionalidad y que se pueda gobernar más allá de las diferencias. Siempre es muy importante para cualquier país que se mantengan las relaciones institucionales. Nunca queremos tener peleado al presidente con la vicepresidenta, pero lo más importante acá es poder mantener la gobernabilidad, ¿no?
Es decir, el presidente va a buscar por todos los medios que se mantener la gobernabilidad. Él necesita tener a alguien, y acá entra una parte electoral interesante, porque él necesita tener a alguien en el Senado que sea muy ladero de él, porque perdió a Villarruel, que nosotros sabemos que el vicepresidente de la Nación es el presidente de la Cámara de Senadores, y ahí entra en juego Patricia Bullrich, que parece que va a ser candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, y lo que dicen es que Milei lo que quiere es tenerla a ella en la Cámara de Senadores para hacerle un contrapeso a Villarruel. De hecho, en estos días estuve escuchando entrevistas que ella dio porque empezó a hablar, y hasta incluso la empiezan a posicionar como una posible candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Nada, te tiro un par de datos de estas semanas. Mirá, mirá, claro, sí, además atándolo justamente a la discusión, Bullrich fue una de las que más duro salió a cruzar a Villarruel, así que bueno, hasta por chusmerío político, qué interesante sería que entre a la Cámara y bueno, y ver ahí un poco la picanteada. Me parece que justamente si desde principio de gobierno la relación Milei-Villarruel se viene desgastando, todo lo contrario ocurre con la relación Milei-Bullrich, que se viene fortaleciendo cada vez más y bueno, y sería sí súper interesante ver ahí qué pasa y ojalá que se dé. Pero Tommy, lo que caracteriza esta sección es justamente los datos duros y aprovechando que te tenemos a vos y sobre todo sobre este tema, preguntaron sobre la imagen de Villarruel, estuvieron analizando un poco esos datos. Si te parece, pasamos directamente, sin más preámbulo. Aguardame que ya abrimos. Tommy, acá, primera slide, primeros datos duros. Comentame, porfa, si podemos, qué estamos viendo acá y qué análisis haces. Acá estamos viendo la imagen de Victoria Villarruel en el mes de junio, en la encuesta nacional del mes de junio y en la encuesta nacional del mes de julio. No parece haber una diferencia tan grande a simple vista entre el verde, entre los dos verdes y entre los dos rojos, pero si miramos bien finamente, Victoria Villarruel en junio tenía 44% de positiva, 44% de negativa y un diferencial de más 0,1, ¿no? Que el diferencial es la resta entre la positiva y la negativa. Si nos vamos al mes de julio, vemos que Villarruel tiene 36,1% de positiva, es decir, perdió casi 10 puntos de imagen positiva en un solo mes, y tiene ya 54,5 de negativa, lo que le da un diferencial de menos 18,4 puntos. Ahí está la parte interesante, ¿no? Entre lo que perdió de positiva y lo que ganó de negativa, el diferencial de la imagen de Victoria Villarruel sobre el total de los argentinos cayó 18 puntos. Ese es el primer dato interesante que se desprende de acá. Obviamente que venimos midiendo a Villarroel desde hace mucho tiempo. Yo quise hacer la comparación entre el mes pasado y este para ver lo abrupta que fue la caída que tuvo su imagen y cómo pelearse con el presidente le puso, no te diría a medio país en contra, pero sí le puso a casi toda la Libertad Avanza o los votantes de Javier Milei en el 2023 en contra, y eso se refleja en su imagen. Estaba mirando julio de 2024 contra julio de 2025, un año de diferencia en la imagen de Victoria Villarruel. En julio del año pasado tenía más de 50% de imagen positiva. Hoy la tenemos en 36. Son datos que llaman la atención. Sí, tal cual. El que en un mes su diferencial, que básicamente, como vos bien dijiste, es la imagen positiva menos la imagen negativa, su diferencial caiga 18 puntos solo en un mes, te habla también de justamente de cómo muchos votantes de la Libertad Avanza, que tal vez la tenían medianamente bien valuada ella, automáticamente en la que sintieron que fue una traición, le dieron la espalda y cómo bajó, sí, la verdad que casi 20 puntos de diferencia entre un mes a otro es un cambio abrupto gigantesco, sobre todo pensando en posibilidades electorales o políticas de cara al futuro. Bueno, agarrando eso último que decís, me gustaría pasar a la próxima slide, donde tenemos la imagen de Victoria Villarruel entre quienes votaron a Javier Milei en 2023. Y fíjate lo que vos decías recién.
En junio, hace nada más que un mes, la imagen positiva de Victoria Villarruel estaba en 78,2% entre los votantes de La Libertad Avanza del 2023, y la imagen negativa solamente en el 17. Hoy en julio la imagen de Victoria Villarruel está casi en 51% de positiva y en 43% de negativa. Y volviendo a lo de los diferenciales, si bien el diferencial sigue siendo positivo entre los votantes de La Libertad Avanza en el 2023, hay también votantes que eran fieles a ella y no tanto a Milei y que siguen ahí. Pero lo importante es volver otra vez a ver el diferencial, ¿no? Junio más 61 puntos porcentuales de imagen positiva, 7,8 de positivo en julio. Tal cual, no, no, impresionante. A ver, recordemos, esta que vemos acá, anterior, es a nivel Mira, nacional, no pasá a la siguiente. Ahí tenés todo junto. Ahí. ahí está, mira, perfecto. Acá como resumen, perfecto, espectacular, excelente el laburo que hacen en Trends. Básicamente, población general y ya más específico, personas que votaron a Milei en 2023 y cómo cambia la imagen de Victoria Villarruel. Ya en la población general se veía un cambio bastante abrupto, pero como vos bien dijiste, en los votantes de Milei el cambio es enorme, es realmente muy grande y lo que más me sorprende, que ahí te dice también te habla un poco de la fidelidad que tiene la gente con Javier Milei particularmente, que lo sabe, no contesta, prácticamente ni se movieron. O sea, la gente pasó de valorarla positivamente a valorarla negativamente de un momento para otro y por el simple hecho de que lo sintieron como una traición al presidente. Fue en un mes y muy abrupto. Si bien vemos que viene cayendo la imagen de Victoria Villarroel, cuando se declararon la guerra real, digamos, quizá aquellos que te decían, tengo todavía una imagen buena, porque cuando se hace esta pregunta, acá nosotros la vemos en positiva, negativa, esta pregunta se hace en qué imagen tenés, muy buena, buena, mala, muy mala o no sabe, no contesta, ¿no? El buena de Victoria Villarruel todavía seguía siendo alto hasta junio. Hoy eso se pulverizó, desapareció y entre los votantes de Milei lo vemos. Eso es un poco lo que pasó, ¿no? Cuando todos los que tenían buena, o la mayoría de los que tenían buena imagen de Victoria Villarruel, no muy buena, porque como te digo, venía cayendo, pero los que tenían buena, cuando se declaró esta guerra, se dieron vuelta y se fueron para el malo, muy mala. Y eso hace que tenga la negativa entre los votantes, hay que ser conscientes de que las personas que la votaron junto con Javier Milei en el 2023, hoy el 43% tiene imagen negativa en menos de 2 años de gobierno. Como vos decís, la pelea, la pelea con Milei entre su base dura te fulmina. Sí, a ver, no es. Yo creo que este caso es el más marcado y donde más evidencia el efecto que tiene pelearse hoy por hoy con el presidente en términos electorales. Ya se venía viendo, la verdad que otras personas que han tenido sus chispazos, se nota cómo se le baja la imagen. Tal vez con Villarroel es el caso más marcado y más evidente, pero también lo que me pongo a pensar a nivel electoral es, está bien, de cara a futuro, es complicado, o sea, Villarroel está muy atada a que al gobierno le vaya mal realmente y hay que ver ahí también cómo empieza a jugar ella, porque si al gobierno le va bien y ella se mantiene en esa postura diferencial, diferente al presidente, va a ser imposible tener cierto campo político, porque básicamente vos te peleás con el presidente, te mostrás distanciada del presidente y encima del otro lado tenés una diferencia gigantesca porque yo creo que los opositores o gran parte de los opositores le tienen más rechazo a Villarroel que a Milei, porque me acuerdo de las cosas que se han dicho, por su cercanía tal vez en su momento con ciertas personas de militares, bla, bla, bla. Bueno, me acuerdo que se le achacaba mucho por ese lado. Entonces, de un lado vos estás peleado con el que hoy por hoy tracciona la mayor cantidad de votos del país. Por el otro lado, los otros no te van a aceptar ni de gancho. Entonces, ¿cómo empezás a jugar políticamente? Sobre todo si al gobierno le empiezan a salir bien las cosas. ¿Cómo empezás a jugar políticamente? Porque te vas quedando sin espacio, básicamente. Hay que ver dónde decide pararse ella y qué lugar tiene para pararse, no solamente en términos electorales, sino también dónde se va a parar en estos 2 años que quedan en estos más de 2 años que quedan todavía de gobierno de la Libertad Avanza y donde ella es vicepresidenta, ¿no?
ese es el primer punto a analizar, ¿dónde se va a parar? Yo no lo tengo muy en claro. He leído algunas notas, la verdad no tengo información ni mucho menos porque no tengo contacto con nadie, pero, em, he leído algunas notas donde dicen que desde incluso el núcleo más íntimo del presidente piensan que hay una especie de traición, pero traición en el sentido de un acuerdo con la oposición para intentar voltear o que al gobierno, no sé si voltear, pero que al gobierno le vaya mal. Y, incluso hay quienes lo plantean como que, claro, ella está primera en la línea sucesoria, ¿no? Hay quienes plantean, no creo que así sea, pero hay quienes plantean que sus intenciones son reemplazar al presidente. Es es raro todo, pero yendo bien a los datos y al análisis de los datos que a nosotros nos gusta hacer, cayó mucho la imagen de Villarruel. Hay que ver dónde se va a posicionar de cara a lo que viene. Sí, a ver, yo agregando un último comentario a eso que comentabas vos, entiendo que podría ser la solución a esto que veníamos hablando de dónde tiene espacio, bueno, tal vez en la oposición. Yo creo, yo creo, una cosa es decir, che, estoy en desacuerdo con esto, y otra cosa es sumarte directamente a tus enemigos políticos. O sea, son dos tipos de estrategias distintas. Uno sí ya es una traición hecha y derecha. Eh, yo la verdad no lo veo bien. O sea, yo creo que está bien, es política, es Argentina, todo puede pasar, pero la frase que le encanta repetir al presidente es que es Roma no paga traidores. Para mí en ese sentido la política no te paga, y mucho menos teniendo del otro lado gente que ideológicamente está tan distanciada de vos. O sea, porque ni siquiera son parecidos, o tenés que rebuscar mucho y salir a buscar gente que sea parecida a vos en una oposición muy consolidada, y justamente esa oposición piensa totalmente lo contrario, porque vos me decís, bueno, tenés un Larreta fuerte a nivel nacional, y te digo, ok, tal vez con él te podés acomodar. Pero en realidad lo que tenés fuerte es un peronismo y kirchnerismo unido, que vos te mostraste totalmente opuesta a eso y ellos se mostraron totalmente opuestos a vos. Entonces, es complejo, es la verdad muy complejo, pero bueno, es política, todo puede pasar. Y ya acercándonos más a lo que es el escenario electoral, una encuesta y unos datos que ya venimos mostrando, pero está bueno seguir viendo cómo se va desarrollando, que es las proyecciones a nivel nacional de La Libertad Avanza y ya de un peronismo unido. ¿Qué análisis haces, amigo, desde la última vez que hemos visto esto? Y bueno, y estos nuevos datos que están surgiendo ahora cada vez más cerca de las elecciones. Gente, paso a comentarle que estoy muy cerca de que YouTube me empiece a pagar por el contenido. Ya cumplí uno de los dos requisitos y solo me falta llegar a la cantidad mínima de suscriptores. Así que si te está gustando la charla, te pido por favor que no te olvides de suscribirte. YouTube no te va a cambiar en nada, no te va a mostrar notificaciones nuevas, no te va a cambiar en absolutamente nada. Y a mí realmente me acerca y me ayuda a cumplir el sueño de poder vivir de hacer entrevistas. Así que si te está gustando la charla, es un clic acá abajo, suscríbete y no te va a cambiar, te juro que en nada. Seguimos. Bueno, Santi, acá tenemos varias cosas para charlar. Por un lado, vemos a La Libertad Avanza que se mantiene estable casi en 42% de intención de voto a nivel nacional. Eso lo venimos viendo hace unos meses, venía en ascenso y cuando llegó a los 42 puntos se mantiene ahí entre 42 y 41. El PRO, que sigue teniendo 4, 5, 6% de acuerdo al mes de intención de voto, pero está más o menos por ahí. Y una definición, sí, que ya la hubo en la provincia de Buenos Aires y parece que se está encaminando en muchas provincias para las elecciones legislativas de octubre, y es que La Libertad Avanza y el PRO cerraron filas en la provincia de Buenos Aires. Parece que van a ir juntos en varias provincias, todavía se está negociando. En algunas otras quizás no. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que ahí hay que ver qué pasa, ¿no? Se están todavía acomodando algunas fichas. Pero si se da esta alianza que se cerró en provincia de Buenos Aires a nivel nacional, la intención de voto de lo que se llamó en Provincia de Buenos Aires la Alianza La Libertad Avanza, que incluye al PRO, está en casi 46% de intención de voto. Y por el otro lado, tenemos a un kirchnerismo y un peronismo que juntos, unidos, suman el 39% de intención de voto, pero, como te decía cuando empezamos, pasaron muchas cosas en materia política que empiezan a
romper un poco esta unión del peronismo. De hecho, en los últimos días lo tuvimos a Juan Grabois, que si se acuerdan fue precandidato a presidente en las elecciones PASO del 2023, saliendo a decir que en las elecciones de septiembre de la provincia de Buenos Aires había que estar unidos e iban a estar todos unidos atrás de lo que se decidió en la cúpula entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Todos se van a unir atrás de eso, pero Grabois dijo, a nivel nacional, no hay ninguna chance de que lo banque a Massa. Entonces, eso te muestra que este número del peronismo unido que vemos en 39%, no, no sé si te lo muestra, pero lo anticipa, no sé si va a ser real, porque me parece que por lo que se viene jugando en estos últimos días, el peronismo no va a lograr ir unido. O por lo menos eso es lo que nosotros estamos viendo en este contexto. Está bien que Grabois ha dicho a lo largo del tiempo algunas cosas y después, por ejemplo, en la campaña del 2023 ha ido contra Massa, pero después lo terminó apoyando cuando fue a las generales contra Milei y se unieron contra lo que veían como el mal mayor que era Milei. Pero bueno, en el peronismo se están tirando con de todo y se empieza a poner interesante el armado de cara a lo que son las elecciones nacionales de octubre, que ahora en los primeros días de agosto tiene que cerrar las alianzas, ¿no? Así que ya cuando hagamos el próximo programa, me parece que esto va a estar cerrado y vamos a ver si el peronismo logra ir unido o no. Y de todas formas, lo que vemos así como resumen y como interesante es, más allá de que el peronismo vaya unido, todo indica, si no hay nada raro, que La Libertad Avanza va a ganar y va a ganar por bastante en las elecciones nacionales de octubre. Justo era uno de los datos que me sorprendió porque me recuerdo algunos números de otras encuestas de la misma pregunta en otros meses y se empieza a ver tal vez una pequeña diferencia a favor de la Libertad Avanza y esta posible alianza con el PRO a nivel nacional. Creo que puede llegar a ver también estas mínimas diferencias influye un poquito a quién le preguntás, siempre como vos decís hay un margen de error, pero a su vez también puede estar influenciado por el dato de inflación este mes fue bueno, se le bajaron impuestos barra retenciones al campo, o sea, hay ciertas noticias económicas a favor del oficialismo que si se siguen repitiendo, tal vez la diferencia sea grande, si empiezan a llegar de otro estilo, se puede hasta dar vuelta, pero coincido que tal vez no sea tan factible una alianza con todo el kirchnerismo y el peronismo unido. Sí la veo un poquito más fácil de reconciliar, si se quiere, las pequeñas diferencias que puede haber Libertad Avanza y PRO, pero sé que hicieron también la otra pregunta que es, suponiendo que las alianzas se confirmen y fuesen todos juntos, cómo saldría a nivel nacional. Y bueno, acá vemos básicamente cómo la Libertad Avanza estaría así en torno a los 43, 44, 45 puntos y el Frente Fuerza Patria estaría apenas por debajo de los 40, con una diferencia que no deja de ser 7 puntos, que bueno, es bastante, sobre todo en una elección tan apretada. Es una diferencia, te diría que bastante significativa, teniendo en cuenta lo que falta y teniendo en cuenta que veo muy difícil que se dé esto de que el peronismo vaya unido y vaya unido en todas las provincias. Va a depender todo de lo que pase, me parece, antes del cierre de alianzas. Hay que ver cómo termina cerrando el peronismo esas alianzas, si termina yendo Grabois adentro o no, si termina yendo eh, Moreno adentro o no, que bueno, el otro día lo veíamos en un acto a Moreno con Máximo Kirchner, parece que está mucho más adentro que lo que hoy lo vemos a Grabois. Pero después también hay que tener en cuenta que son elecciones en cada una de las provincias y cada una de las provincias tiene a sus dirigentes provinciales, que hay dirigentes provinciales que son muy fuertes y que quizá no quieran ir unidos a todo esto por diversas cuestiones, ¿no? Hay quienes pueden llegar a pensar que esto ya se hizo cuando se unieron para ganar la elección en el 2019. Se unieron todos y después, una vez en el gobierno, estaban todos peleados. La pelea del presidente con la vicepresidenta que estamos viendo ahora entre Milei y Villarruel no es algo nuevo. Habíamos visto a Cristina Kirchner diciéndole a Alberto cuando era presidente, hay funcionarios que no funcionan en una carta pública. Entonces,
yo no sé si en el peronismo no va a pesar un poco. De hecho, veo muchos dirigentes más jóvenes quizás del peronismo que no están tan de acuerdo con esta unidad, ¿no? Quieren como, bueno, la escuchaba el otro día Ofelia Fernández con Pedro Rosenblatt, que, que hablaba un poco ella de nosotros tenemos que dar algo nuevo, porque lo que viene dando el peronismo como aburre un poco al electorado, ¿no? Me da la sensación de que la Libertad Avanza se adaptó muy bien a la política del siglo XXI, a la política de hoy, a la política del 2025, y el peronismo no está encontrando su lugar, no sabe cómo ubicarse en en las demandas que tiene hoy la ciudadanía y sobre todo los jóvenes, ¿no? No logra hacer mella en la gente joven. Entonces, los dirigentes jóvenes del peronismo también te están planteando, che, nosotros necesitamos una renovación. Y si lo que vemos es un acto partidario entre Máximo Kirchner y Guillermo Moreno, estamos viendo algo que ya pasó, es una cosa de, no sé, del 2010. Entonces, bueno, me parece que ni siquiera a los dirigentes más cercanos al peronismo le termina de cerrar esta unidad, que por ir con todos juntos puede llegar a terminar nuevamente en discusiones internas, ¿no? Sí, yo coincido, tal vez haciendo un poco de futurología. A ver, coincido con todo lo que acabas de mencionar. Sin lugar a dudas, creo que en términos de alianza le es más fácil a la Libertad Avanza porque son los que traccionan votos. O sea, a la gente le gusta que esté Milei al lado de ellos en la boleta. En cambio, el peronismo tiene la tarea de salir a buscar a esas alianzas. O sea, uno parte más desde la ventaja de poder y el otro parte más desde la ventaja de la necesidad de tener que tenerlos en sus listas. Pero más allá de eso, y teniendo, o sea, prácticamente el peronismo creo que lo sabe mejor que nosotros dos juntos, saben que la única chance de ganar a nivel nacional es ir unido, porque si no, se va a complejizar mucho. A todo esto a nivel nacional, después cada provincia podrá ganar, o sea, es como vos dijiste, hay gente que se hace muy fuerte en su provincia, pero a nivel nacional va a ser muy difícil si no logran una unión. Y ya traspolando y como decía, haciendo un poco más de futurología, sacando el escenario de la catástrofe económica, o sea, sacando realmente un escenario donde el gobierno le empiezan a salir todas las cosas mal y suponiendo un país donde más o menos las cosas se van acomodando, tampoco te digo que le va a salir todo bien, pero donde en un país donde más o menos la inflación se acomoda y la economía tampoco se destruye y bla, 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 yo creo que la única chance que tiene el peronismo es agarrarse de cualquier error no forzado que puede llegar a ser el gobierno, como Libra, por ejemplo, y a eso le tenés que sumar, sin lugar a dudas, propuestas nuevas y sobre todo caras nuevas. O sea, para mí la única chance que, ya haciendo mucha futurología y es casi imposible de saberlo, pero la única chance que tiene el peronismo de ganar en 2027 es que económicamente no le haya ido tan bien a Milei y que tal vez empiecen a salir estos influencers que tienen mucha imagen positiva y mucho arraigo con la gente, pero que todavía no tienen la condena de haber estado en el poder y cualquier machaque que se le pueda hacer, como en su momento no se le podía hacer a Milei que no había estado en el poder. Entonces, si no te combinan esas nuevas caras y una economía de Milei que no funciona, yo la verdad la veo muy difícil para, te digo ya, hasta para 2027. Creo que es un escenario que cada vez se le complejiza más al peronismo. Bueno, me parece que tu lectura es la lectura, ¿no? Y es la lectura que está haciendo gran parte de la sociedad, que es el peronismo no logra renovarse y no logra, me parece, ir más allá de en contra de mi ley. Es decir, no logra dar propuestas, no te digo superadoras, pero no logra el peronismo dar propuestas hoy que traigan algo nuevo, ¿no? No sé, veo eso como es la, la campaña del peronismo viene siendo en contra de mi ley. Es decir, bueno, vamos contra el modelo de mi ley. Nosotros no queremos este modelo, queremos otro. Me parece que le falta explicar cómo van a hacer funcionar ese modelo, ¿no? Porque si es el modelo que ya vimos, la gente todavía se acuerda de lo que fue el último gobierno de Alberto Fernández, incluso la última presidencia de Cristina Kirchner, y dice, che, yo no sé si quiero volver a ese modelo, ¿no? Tal cual, a ver, falta un poco eso de decir,
Creo que hasta falta el punto base, que en su momento una persona que mencionamos bastante, y yo creo que apunta a ser un posible candidato en algún momento, que es Pedro Rosenblatt, fue el único que escuché decir o hacer cierta mea culpa del gobierno de Alberto Fernández. Falta un poco también ese punto de partida de decir, che, loco, este gobierno fue una mierda. Hicieron, o sea, hicimos todo para el culo, salió todo mal. Cristina, sin Cristina, con Cristina, no lo sé. Cristina, o porque formaba parte, o por el simple hecho de haber elegido a Alberto Fernández al principio, el error estuvo, no pasa nada. Tampoco por criticar a Cristina terminé siendo desleal, pero digo, falta primero el punto de partida de decir, che, esto fue una mierda, esto estuvo totalmente mal, no queremos esto para el futuro, busquemos la solución por acá, que ahí es donde viene la segunda parte, que es lo que vos mencionás, faltan propuestas nuevas. Coincido completamente y lo ato a un comentario que hacíamos con Nico Palermo en la entrevista pasada, el periodista acreditado en Casa Rosada, que medio jugando con estas analogías futbolísticas decíamos, la oposición está jugando a la contra, está esperando a ver si el oficialismo se equivoca y tratar de aprovechar alguna oportunidad. Pero el problema con eso es que si el otro equipo no se equivoca, no tenés chance de ganar. O sea, es imposible ganar. Completamente, completamente coincido con lo que decís. Lo único que veo diferente es, me parece que la mayoría de los dirigentes y del peronismo dice y reconoce: "Che, el gobierno de Alberto fue malo, le pifiamos". Pero cuando después se viene la elección de Provincia de Buenos Aires y se aglutinan todos juntos de nuevo y le muestran a la gente: "Te estamos diciendo que estuvo mal lo que hicimos con Alberto, pero ahora nos volvemos a unir todos otra vez para derrotar a algo, para ir en contra de", como vos decís, que en este caso es en contra de Milei, me parece que trae el recuerdo de: ya se unieron y no salió bien. Entonces, ¿por qué ahora que se unan de nuevo gente que se odia va a salir bien, no? Y ahí está la renovación que me parece que le falta, como para cerrar. 100%, 100%. Me gustaría, Tommy, que pasemos a esta última diapositiva que tiene varios datos interesantes. Y hay un datito que me comentaste de una persona que mencionamos, que es el señor Juan Grabois, pero bueno, sin hacer ningún spoiler y dejándote a vos, que sos el que sabe, qué datos vemos acá y qué análisis podemos sacar. Acá este escenario lo planteamos en el mes de junio. De hecho, en el programa anterior lo vimos, no lo vimos desagregado votantes, eh, por, por votantes en las PASO del 2023, pero sí vimos que es un escenario hipotético, obviamente, entre Cristina Kirchner y Javier Milei si fueran candidatos a presidente. Pero por lo que lo quería volver a traer es para ponernos en el votante de Grabois. El votante de Grabois es, por lejos, el que más rechaza a Milei y el que más apoya a Cristina. El votante de Grabois el votante de Grabois en 2023, digo, es el núcleo más duro de Cristina. Yo, si mal no recuerdo, sacó entre 5 y 6% en las elecciones del, del año 2023, que no es poco. Y fíjate lo que venimos hablando. Hay muchas chances de que Grabois rompa con el peronismo y que vaya por afuera de este peronismo unido. Digo, Grabois tiene 5 o 6%, o por lo menos tuvo en el 2023, de intención de voto, y son 5 puntos, 6 puntos que te puede llegar a sacar a lo que habíamos visto como el peronismo unido, que estaba en 39, y se iría más cerca del 30, que si Grabois se va y juega por afuera, existe la posibilidad de que el peronismo en la elección nacional esté más cerca del 30 que del 40, ¿no? Por eso quería volver a traer esto como un comentario, y no para que nos robe mucho tiempo, pero, pero sí me parecía interesante volver a traer este gráfico. Sí, tal cual. A ver, coincido 100%, y como vos dijiste en el capítulo anterior y como acaba de recalcar, es un caso hipotético. Obviamente Cristina no se puede presentar, pero sí la idea es para ver qué tan polarizada está la sociedad argentina y enfocándonos en el votante de Grabois, que es la columna esa celeste entera. Sí, Grabois en las PASO sacó casi un 6%, más de 1.300.000 votos, y eso claramente en una elección tan reñida como la que estamos viendo, te puede empujar la balanza, te puede inclinar la balanza para un lado o para el otro.
con todos los votantes de Grabois adentro, ¿le va a alcanzar el peronismo para ganar? No lo sé. Todo hace indicar que no, pero claramente es tu única chance de ganar, porque si no lo tenés adentro, ya te digo que no vas a ganar. Bueno, ni te digo, teniendo en cuenta las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ni te digo si esta pelea que empezó hace poco se empieza a acrecentar y antes de la elección de la provincia de Buenos Aires, Grabois dice, che, yo no banco esto, eso también perjudica al peronismo, ¿no? Y se puede adelantar esta fuga de votos, no solo a la elección nacional de octubre, sino también a la elección en la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual. A Cosas ver, para, cositas eh, para analizar. no, a ver, a nivel nacional te afecta claramente. Si llegase a pasar esto que comentás vos y Grabois hace ciertas declaraciones previas a la elección de provincia, hasta incluso te puede afectar también bastante más, porque se supone que su núcleo de votantes también se concentra un poco más en provincia. Sí, a ver, increíblemente hoy Juan Grabois es una de las piedras angulares del peronismo y, y me imagino todo lo que van a tener que hacer y también desde qué posición él se puede sentar a negociar en la mesa, porque se suele mencionar, como vos dijiste, a Massa, a Máximo Kirchner, a diferentes dirigentes, a Moreno. A Grabois tal vez no es una persona que se lo mencione tanto, pero hoy por hoy realmente tiene un peso específico muy grande y que se lo ha ganado también a, en cierto punto, mostrar fidelidad, que es dentro de todo o sea, fue el único que más o menos no cambió el discurso en los últimos años y se mantuvo más o menos parejito. Santi, y lo interesante acá es, o sea, yéndonos a la vereda opuesta, yéndonos a la libertad avanza, estas peleas también empiezan a surgir. Bueno, hablamos de la pelea entre Victoria Villarruel y Javier Milei, y una pelea un poco más de la rosca política, digamos, por todo lo que fue el cierre de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Empezó a haber que bueno, que se vio que los tuiteros en un momento se le habían dado vuelta, o no, no sé si se le habían dado vuelta, pero empezaron a decir, che, que bueno, nosotros lo habíamos hablado en un capítulo. ¿Te acordás cuando hablamos si a esta elección había que ir con puros o había que tratar de aglutinar la mayor cantidad posible de dirigentes que quieran pararse de este lado, digamos, de la libertad avanza? Y terminó primando esa visión, la de, bueno, vamos a tratar de ampliar, vamos con el PRO, pero no solo con el PRO, sino pusieron ahí a un armador en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que empezó a traer gente capaz que hace no tanto tiempo venía del peronismo y armaron esta alianza, este frente, La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, con candidatos, te diría que casi ningún puro en provincia de Buenos Aires, y eso desató también una pelea o discusiones entre Karina Milei y Santiago Caputo, que se vio un poco como te decía, se vio un poco en Twitter, pero me parece que los dirigentes de la Libertad Avanza son conscientes de que estas peleas no tienen que salir a la luz o salir lo menos posible, y que lo importante para poder ganar las elecciones es ir unidos y seguir unidos, ¿no? El votante ya no quiere más peleas internas por cargos. Me parece que empezó a haber alguna peleita empezó a haber alguna peleita en las redes y la lograron frenar a tiempo y se sigue mostrando la libertad avanza unida, ¿no? No, me parece que la estrategia no está en mostrar que se pelean por unos cargos. Un poco está bueno ver la diferencia entre cómo, si bien en los dos lugares hay peleas o discusiones internas, cómo en uno afloran tanto, ¿no? Y porque son peleas que vienen de muchos años y están muy marcadas, y cómo por el otro lado saben que esas peleas no tienen que florecer y que hay que mostrar unidad y que hay que mostrar que, bueno, estamos yendo todos juntos para este lado, ¿no? Sí, a ver, coincido, creo que en este caso de la Libertad Avanza está un poco condicionado con la gente de la Libertad Avanza y Santiago Caputo debe ser el primero en saberlo. Saben que si se pelean con Karina Milei, marche preso. Y bueno, también está un poco, esa es la razón, o una de las razones por las cuales yo creo que tampoco escala mucho. A ver, me acuerdo que lo hablamos, me acuerdo que yo te di mi opinión, terminó pasando todo lo contrario a lo que yo te dije que debería hacer la Libertad Avanza.
para mí tenía que ir con puros porque no creo que haya mucho nombre que te traccione voto y el riesgo de que se te den vueltas es muy grande. Pero bueno, justo en otro capítulo, Fran comentaba en la sección de El que apuesta el peso gana, Fran comentaba cómo las dos cosas que pueden joder al gobierno son o una crisis internacional o la política. Y creo que justamente el no ir con puros hace que este miedo de que la política te puede frenar las cosas acrecente. Ya te digo, para mí el voto te lo trae mi ley, más allá del nombre que venga. Obviamente yo no estoy en política, no entiendo nada y la gente que está ahí entiende mucho más que yo, pero digo, no creo que los otros nombres te puedan llegar a aportar mucho más que lo que ya te aporta naturalmente mi ley. Y realmente el riesgo de que se te den vuelta es grande y sobre todo en un escenario político. En cambio, el puro, vos sabés que no se te va a traicionar. Vos sabés que el puro va a estar ahí con vos y el talón de Aquiles que tiene ley que hoy por hoy es el Congreso, estaría lleno de puros de gente que sabés que le decís vota esto y te va a votar esto. Esa es mi opinión. Fueron por otro lado, nada, veremos cómo le sale el tiro. Sí, me parece ahí que lo que primó fue, en lugar de poner a los puros, lo que primó fue l la, la capacidad territorial de estos dirigentes a los que fueron a buscar, ¿no? Porque no hay que olvidarse que en la provincia de a nivel nacional no, pero pero en la provincia de Buenos Aires también, hay que cuidar los votos, hay que fiscalizar, hay que traer fiscales, hay que tener gente, hay que tener una base de gente que vaya y esté todo el día en los colegios fiscalizando, y me parece que eso es un poco lo que salieron a buscar cuando ampliaron y no fueron solamente con los puros, ¿no? Sí, coincido. A ver, sí, claramente ese debe haber sido, o sea, Karina Milei debe ser la primera en saber que se te pueden dar vueltas sin problemas. Debe haber primado eso, como comentás vos. Yo ahí creo que haciendo un laburo activo desde el oficialismo también lo podía sanar, también podía zafarlo. Encaraste unas presidenciales y un balotaje en 2023 y más o menos pudiste cubrirlo. Hoy por hoy la situación del país y la imagen del presidente es otra, entonces hasta tendrías más espalda para cubrirlo. Pero bueno, para dar opiniones podemos estar 58 horas. Lo importante de esta sección es que viene acompañada de datos. Y para despedirte, amigo mío, me gustaría que veamos esta última diapositiva que plantearon un escenario distinto, plantearon ya de qué tan de acuerdo o desacuerdo están con las siguientes frases. La primera frase, la repito rápido y ya te dejo con el análisis. El gobierno nacional está logrando ordenar la economía. 46.7% está de acuerdo, 48.6% está en desacuerdo. El gobierno de Milei es corrupto. 43% está de acuerdo, 45% está de desacuerdo. Si se mantiene este rumbo, el país va a estar mejor. 45% está de acuerdo, 47% en desacuerdo. El gobierno está terminando con los privilegios de la política. 44 está de acuerdo, 47 está en desacuerdo. Números bastante parejitos, número más, número menos. Tal vez la que más diferencia muestra es la de la corrupción, de que el gobierno de Milei es corrupto. ¿Qué análisis hacemos? ¿Qué análisis te traen estas frases y estos resultados? Como te decía al principio, la opinión pública no se viene moviendo tanto en los últimos meses, y acá volvemos a ver algo que ya habíamos visto en junio, y es que Argentina está partida, está dividida, ¿no? Es decir, planteamos una serie de cuestiones, esas que vos leías ahí, y no hay en ninguna que destaque el acuerdo o el desacuerdo por algo. Tenés a la mitad del país que te dice que el gobierno está logrando ordenar la economía, y tenés a la otra mitad del país que te dice que no. Tenés a la mitad del país que cree que Milei es corrupto, y tenés a la mitad, o que el gobierno de Milei es corrupto, y tenés a la otra mitad que te dice que no. Y así en cada una de las frases que planteamos. Entonces, la, mm, la conclusión general de este gráfico es que Argentina está dividida, y todo tiende a que así siga, ¿no? No veo que, por lo menos en los próximos meses, esto vaya a cambiar, y un poco la intención de preguntar estas cuestiones de acuerdo o desacuerdo era para ver si, bueno, hay algún tema que puede llegar a hacer cambiar de opinión a la gente, no sé. Vinieron pasando algunas cosas relacionadas con la corrupción, ¿no? Que
con la corrupción del gobierno, ¿no? Que, que hay quienes plantean que, bueno, el tema de las valijas, que el tema de Libra, que, bueno, parece que no importa mucho lo que se plantea. Los que bancan una cosa no le creen a los que le están diciendo que el gobierno de Milei es corrupto y los que bancan otra te dicen que sí. Básicamente ese es el resumen de estas 4 frases. Me agarro de esto último que comentás y ya viéndolo con diferentes comentarios que uno puede ver en videos que sube a redes, fragmentos de entrevistas. A ver, yo tengo la relevancia que puede llegar a tener un pollito en Argentina. Claramente estamos recién arrancando y los números son todavía bajos, pero igualmente ante cada video que más o menos logra asomar un poquito y puede llegar a- a llegar, valga la redundancia, a un poco más de personas, automáticamente se nota un odio una opinión tan sesgada, digo de un lado como del otro, ¿eh? O sea, el que está a favor va a bancar a morir a algo y el que está en contra te va a bancar, pero te va a destruir completamente. Nosotros sacamos un video que aparentemente a priori, que con el clip siempre pasa eso, vos tenés un video de 1 minuto y no podés decir todo lo que querés decir. Entonces siempre queda como esa imagen de, este banca al oficialismo, este banca a la oposición. Entonces, ante el mínimo video que parece que desde acá se banca el oficialismo, los libertarios te aman, los peronistas te detestan y te mandan a estudiar y te dicen de todo menos bonito. Ante el mínimo video que parece que bancás al peronismo, todo lo contrario. Y es así, o sea, o sos Dios o sos el diablo, solo por el simple hecho de aparentemente a ver a quién bancás. Y eso se puede traducir excelentemente en esta frase que decís vos y en todos los números que nos venís trayendo desde que arrancamos esta sección, cómo la Argentina está totalmente dividida y no hay en temas básicamente que se consiga unión, es 50 y 50. Sí, y por eso por eso te decía antes también que los libertarios entendieron cómo se mueve la política del siglo XXI, la política de las redes y la política del algoritmo, ¿no? Entendieron perfectamente cómo funciona el algoritmo. Bueno, como vos comentabas, lo ves en tus propias redes cuando subís cosas, ¿no? Y me parece que eso es lo que falta entender del otro lado. co- lo que falta entender es cómo usarlo estratégicamente, ¿no? Para poder hacer campaña y para poder para poder comunicar directamente. Y por eso también me parece que en esta Argentina hay bastante poco lugar para el centro y para la moderación. Creo que el principio del fin del centro de la política argentina fue las presidenciales, como el papel de Larreta, por ejemplo, quedó totalmente desdibujado y, y a partir de ahí la polarización fue cada vez más grande, teniendo dos modelos totalmente distintos, por más que el peronismo en ese sentido es un poquito más camaleónico, igualmente es distinto a Milei y la gente o es blanco o es negro en ese sentido. Y bueno, y creo que es un poco el panorama político que vamos a tener tal vez hasta de cara a 2027. Como siempre decimos, todo puede pasar, pero creo que esta polarización vino para quedarse y hasta que realmente no haya resultados contundentes en lo económico, ya sea para bien o para mal, la polarización se va a mantener. O sea, ¿a qué voy con esto? Si tenés unos resultados económicos extremadamente buenos, casi innegables, va a haber siempre gente que va a criticar, pero la polarización no va a ser 50 y 50. Caso contrario, tenés desastre económico, va a haber gente que va a apoyar, pero igualmente no va a ser 50 y 50 y va a empezar a torcerse la balanza. Ahí lo que hay que ver es si hay lugar para un centro y para alguien moderado o si hay lugar otro, para otro extremo y un modelo totalmente distinto. Por esto que venimos hablando, todo parece indicar que el centro aburre un poco, ¿no? Hoy la comunicación está en las redes, se replica después en los medios tradicionales, obviamente, un montón de cosas que pasan en las redes, pero el fuerte de la comunicación política hoy está en las redes sociales y a la gente, y sobre todo a los jóvenes, que van a ser en definitiva los futuros votantes, el centro aburre. Señor Tomás Banchero, un placer enorme volverte a tener en esta tercera edición de ¿Qué dice la gente? Creo que hemos visto con bastantes datos duros y también un poquito de opinión nuestra el panorama político actual y qué podemos estar esperando para las elecciones. Y antes de dejarte el pie para despedirte, te quería felicitar porque sé que están agarrando con la consultora bastante relevancia.
en diferentes medios digitales, diarios muy reconocidos, y realmente me pone contento, pero contento más allá de nuestra amistad, me pone hasta contento profesionalmente porque sé que se lo merecen y sé el laburo que vienen haciendo. Así que nada, aprovechar esto y felicitarte y bueno, y desearte también que siga creciendo la relevancia de Trends y el equipo de laburo. Bueno, muchas gracias, amigo. Vos sabés que el crecimiento de Trends se lo debemos completamente al protagonista podcast, así que yo estoy agradecido con vos. Em, Nada, estoy con, la verdad que por suerte con muchísimo trabajo. No sé cómo hice para tener un rato hoy para que charlemos, así que te dejo y me voy a seguir laburando. Bueno, bueno, amigo, perfecto. Gracias. Agradecerte también por tu tiempo, claro está. Y para los que son nuevos en la sección, acuérdense que nos pueden dejar en comentarios qué preguntas les gustaría hacer en cierto punto a la sociedad argentina, aprovechando que tenemos a Tommy, aprovechando que tenemos el poder de la consultora atrás. De a poquito vamos a ir echando esas preguntas, así que no sean nabos, para no decir otra palabra, aprovechen cualquier duda, cualquier pregunta que quieran plantear a la sociedad o que quieran saber más o menos qué opina la gente. Dejen la pregunta ahí en el comentario que de a poquito la vamos a ir metiendo y a medida de lo posible Trends las va a ir poniendo en las encuestas y bueno, y después las iremos debatiendo en los programas siguientes. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.